Bien, la siguiente intervención es Lorena Amado Pallarés. Ella es psicóloga sanitaria, es máster en Psicología Clínica del Centro de Terapia de Conducta de Valencia, conoce el ámbito de las adicciones, está especializada en ello, también en herramientas como la entrevista motivacional, tiene experiencia docente en muchos ámbitos y con muchos destinatarios y ha trabajado como técnico en un servicio de drogodependencias de la Comunidad Valenciana. Actualmente ejerce de forma privada la práctica de la psicología sanitaria, psicología clínica, me pierdo siempre. Pues muy bien, Lorena, nos falta esta perspectiva del ámbito de la psicología. Tenemos la educativa, tenemos el funcionamiento del cerebro, esas alteraciones, y vamos a ver qué nos aporta la psicología. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, mientras conectamos las tecnologías, primero de todo me gustaría agradecer a mis compañeras, a Macuyuk, a Reyes Ortigosa y a Mila Fuentes, que luego tienen una intervención esta tarde, por ser equipo en la unidad de adolescencia. También me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos todos aquí, tanto vosotros y vosotras como yo, entidades, instituciones, la administración, empresas, y en especial a María Elena por su confianza y por su espíritu de lucha y por su generosidad, ¿vale? En lo que me voy a centrar yo en este ratito, en esta media hora, si la localizamos, disculpad que al reducirme la pantalla pero la saco de aquí y ya está, no pasa nada, se ha perdido. Y con la de perfecto. Bueno, en esta media hora mi intención, y también un poco en base a lo que se me pidió, es un poco hablar sobre todo lo que implica el TDAH en la adolescencia, en la conducta adolescente. Entonces, lo que voy a intentar es resumir en media hora y no excederme del tiempo y hablar lo más lento posible, tanto por las compañeras como por vosotros, para que podamos estar atentos y que podamos disfrutar un rato, sería hablar de las características básicas o comunes de la adolescencia, por un lado, qué factores de riesgo en la adolescencia hacen que se produzcan comportamientos de riesgo, es decir, comportamientos que ponen en riesgo a los adolescentes y en especial a las personas que padecen TDAH, qué impacto evolutivo tiene precisamente la adolescencia en estos adolescentes. A su vez, qué trastornos son los más característicos que pueden acompañar al TDAH, pero como ya os digo, yo me voy a centrar mucho en la etapa de la adolescencia y, por supuesto, qué tenemos que tener en cuenta de todo esto para tener un abordaje terapéutico pues muchísimo más eficaz y que al fin y al cabo mejore la calidad de vida de los adolescentes y su familia, principalmente. Y luego terminaré con unas ideas clave que me gustaría destacar. Pues la adolescencia, según un maestro, Javier Elzo, decía que en realidad la adolescencia no tendría que ser un buen término, tendríamos que hablar de los adolescentes, porque no todas las personas que pertenecen a esa etapa evolutiva de la adolescencia son iguales, ¿no? Entonces voy a intentar utilizar su término de los adolescentes por ver esas características y las diferencias individuales que existen. Digamos que es una edad difícil. Muchas veces desde el campo de la clínica nos hemos, bueno, entre los cuales en ese sentido no me incluyo, pero nos hemos encargado de vender la adolescencia como una etapa traumática. Bueno, yo diría que es una etapa difícil y es una etapa de crisis, pero como toda crisis en la vida puede ser una oportunidad para crecer, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, digamos que el inicio está muy claro en esa primera adolescencia de 10 a 14 años en las que aparecen los primeros
los primeros signos puberales, ¿de acuerdo? Los cambios físicos, psicológicos y sociales que se producen a esta edad, y aunque pongamos la edad de los 20 años, bueno, pues como luego decimos que es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta y muchos no sabemos cuándo nos consideramos adultos, pues ese final lo dejaríamos un poco en puntos suspensivos. Lo que sí que tenemos claro, cómo definimos nosotros, es que el adolescente se ve en una imagen que no reconoce, que no conoce esa imagen, en un mundo que apenas comprende y con un cuerpo que apenas está descubriendo, o sea, que en este momento está descubriendo, con lo cual tiene unas dificultades añadidas y aparte es que el proceso de aprendizaje de ser adulto es complicado, no es una tarea fácil. En realidad, en la adolescencia, en cualquiera de los momentos de esa primera adolescencia, adolescencia media o adolescencia tardía, es un proceso de búsqueda de la identidad, de la búsqueda del ser uno mismo y de encontrarse, ¿de acuerdo?, de la autonomía y de la identidad. La crisis principal, yo creo, que si tuviéramos que poner alguna, es que muchas veces les exigimos como adultos, pero les seguimos tratando como niños y contribuimos más a esa incertidumbre, a esa ambivalencia que ellos ya sienten. Es una época de cambios físicos, psicológicos y sociales en los cuales no me voy a adentrar. Evidentemente, sí que es importante la siguiente parte. Y estas serían unas características que me ha parecido interesante resaltar. La primera de ellas, las fluctuaciones en el estado de ánimo, las emociones desconocidas. Ellos empiezan en un mundo en el que aparecen nuevos sentimientos, se sienten extraños, y sienten una gran hiperemotividad. Por eso es ahí la inestabilidad emocional. Por otro lado, el marcado egocentrismo, es decir, el adolescente cree que allá por donde va tiene un foco encima, ¿no?, que hace que todo el mundo se fije en él, que todo el mundo esté pendiente de él, es decir, se cree el centro del mundo en esta etapa. La sobrevaloración de la imagen, que esta sociedad de la imagen tampoco nos ayuda mucho a que los adolescentes se desprendan de esto que a veces les es muy negativo. Las constantes dudas y contradicciones a las que se enfrentan, la inseguridad, incluso la ambivalencia de separarse de su familia y de buscar el grupo de iguales, aspecto necesario para su crecimiento personal y social, pero sí que muchas veces ese conflicto generacional, esa separación, pues les crea mucha incertidumbre, porque saben que han de conocerse a sí mismos, pero van de un mundo que conocen, que es la familia, a un mundo que desconocen, que es lo social. En cuanto a los factores de riesgo, hablaríamos de aquellas circunstancias o características que hacen que una persona se sitúe en una situación de riesgo, ¿de acuerdo?, que realice una conducta de riesgo. También podemos decir que es un comportamiento que lleva a cabo la persona y que conlleva vulnerabilidad tanto física, psicológica como social. Y en este sentido, en lo que me voy a centrar ahora sería en las circunstancias de la adolescencia que hacen que, por sí misma, esa etapa evolutiva sea un factor de riesgo. Características de personalidad, el inconformismo, la falta de motivación, la inseguridad y, por supuesto, la impulsividad, característica esencial en el trastorno del TDAH. El malestar emocional, esa autoimagen negativa, esa baja autoestima que presenta un adolescente, le hace muchas veces buscar herramientas para desinhibirse, para evadirse, para irse a otro mundo, ¿no?, a otro lugar. La fase de proceso de la identidad, de identidad y autonomía, ellos pretenden asentar esa identidad que consideran propia, tratan de hacerse más independientes, lo cual les puede llevar a realizar o experimentar conductas para autoafirmarse, y dentro de ellas pues, estarían desde el abuso de sustancias hasta un tema de la imagen física, como conductas sexuales, etcétera, etcétera. Un déficit en habilidades, pues lógicamente en resolución de problemas, en manejo de emociones, en habilidades sociales, en autocontrol y en toma de decisiones, por decir las más importantes, pero muy vinculadas a esta fase evolutiva y muy vinculadas también a los déficits que tienen los pacientes adolescentes con TDAH, que además se les está exigiendo que tomen decisiones, que resuelvan problemas, que resuelvan sus dudas, sus contradicciones. Entonces hacemos todavía más grande esa maraña a la cual los adolescentes se han de enfrentar.
Con respecto al comportamiento adulto, con esto nos referimos a que muchas veces muchas de las conductas de riesgo a las cuales ellos se van a enfrentar parecen como ritos de paso en la sociedad, ¿no? El beber la primera copa, el fumar el primer cigarro, el tener relaciones sexuales por primera vez, parece que son como los ritos de paso al mundo adulto y recordemos que esa parte era importante porque ellos pasan de ser niños a ser adultos, con lo cual lo hacen muchas veces también para autoafirmar esa sensación de que ya soy adulto, ya soy mayor. La transgresión de normas, ampliamente conocida por parte de los adolescentes, ¿no? Esa oposición y ese rechazo a las normas, la falta de conformidad con ellas, pues muchas veces les lleva a ese yo quiero lo prohibido, yo quiero aquello que me están diciendo que no, yo quiero aquello que me están negando, ¿vale? Y eso les hace asumir riesgos. En este sentido, muy ligado a esto, la invulnerabilidad que tiene el adolescente, esa fábula personal, esa omnipotencia, es decir, yo sí que sé de lo que me estás hablando, pero es que a mí no me va a pasar, porque yo creo que soy único, que soy indestructible y que esto no va conmigo. Esa es la fábula personal que es muy propia de la adolescencia. Por eso muchas veces nos preguntamos ¿por qué si tienen la información, por qué si tienen más información que antes siguen teniendo conductas de riesgo o esas conductas de riesgo son mayores? Precisamente una de las cuestiones sería esta. Y es importante tenerla muy presente. El hedonismo como un valor social imperante, pero también muy característico de la adolescencia, esa escasa tolerancia a la frustración, esa búsqueda de las gratificaciones inmediatas, esta característica también muy común en TDAH adolescente, y entonces les hace buscar experiencias nuevas, placenteras y no quieren tener en cuenta los riesgos. Es decir, aquello que les pedimos, disculpad, los adultos, es lo que no quieren hacer. No quiero ser consciente de lo que va a pasar, quiero hacerlo y luego ya pensaré. Con respecto a la presión de grupo, a mí me gustaría lanzar desde aquí, y por mi experiencia con adolescentes, desterrar un poco el término de malas compañías, porque no sabemos quién es la mala compañía, si nuestros hijos para otros o otros para nuestros hijos, depende quién tiró la piedra y quién escondió la mano, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante destacar esto, quién es mala compañía. Entonces, que intentemos desterrar las malas compañías y que nos centremos en que, en realidad, los adolescentes necesitan sentirse aceptados, integrados. Ellos, su fuente de modelado es el grupo de iguales y además es que esos rituales, esas señas de identidad, esas normas que marca el grupo son interesantísimas para su desarrollo social en otras esferas, en otros ámbitos, en otros mundos, pero sobre todo la función necesaria que tiene el grupo de iguales porque da seguridad emocional, porque da seguridad social, porque da referentes de identidad a la persona, porque facilita la separación de la familia y porque es una función muy, muy positiva la de sentirse parte de un grupo. Entonces, desdeñemos un poco ya esa parte negativa de la presión de grupo, de que son los otros los que le obligan a y que nos centremos más en la parte positiva que tiene el grupo para los adolescentes, como os decía antes. Otro de los factores de riesgo que puede influir también a que realicen conductas de riesgo es la publicidad. Muchas veces las conductas de riesgo en los spots o los anuncios publicitarios y en toda la imagen que se nos vende de los adolescentes es el éxito social, el ligar, lo atractivo, la noche. Todo esto está muy ligado a lo que ellos quieren, a sus centros de interés, a lo que a ellos les gusta. De hecho, ahora, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que todo el tema de la telefonía móvil va dirigido a los adolescentes y ya tenemos ahí el anuncio de iPhone 7. Es un adolescente que va en patinete, ¿lo habéis visto? ¿No? Pues os lo cuento entonces. Ahora voy a hacer un avance publicitario, pero era muy bueno porque esto lo estaban contando hace nada unas investigaciones y ya ha salido el primer anuncio. Un adolescente joven que sale con el patinete y hace fotos de noche. Aparte de que la fotografía del anuncio es impresionante, cómo se está viendo que ese es el público diana, ¿de acuerdo? Entonces, tanto para la tecnología como para el tema de comportamiento sexual, como para el tema de comportamiento de uso de sustancias, el adolescente muchas veces es el personaje principal de este tipo de anuncios, ¿de acuerdo? Ligado a todos estos valores de los que estamos hablando. Y luego el ocio y el tiempo libre entendido muchas veces con la asunción de estas conductas de riesgo y la asunción de ponerse en riesgo ellos también sin ser conscientes de las consecuencias o sin querer pensarlas. Por otro lado,
¿Qué impacto evolutivo tiene el TDAH en los adolescentes? Bueno, pues yo destacaría varias cosas. Por una parte, la impulsividad y la invulnerabilidad como dos aspectos muy característicos de los adolescentes, pero también de los pacientes con TDAH. Es decir, no existe una intencionalidad negativa, ¿no? Como dice mi compañera Macu, no hay una maldad en sus intenciones, no lo quieren hacer porque hagan daño, sino porque tenemos que tener en cuenta que precisamente estas características o estas incapacidades no les permiten pensar antes de actuar. Y eso es importante porque entonces nuestra posición frente a ellos, nuestra forma de sentarnos junto y con ellos es completamente diferente. El enfoque varía sustancialmente y ellos lo perciben que tú no estás confrontando, sino que tú estás al lado. Otra de las cosas importantes, ya se ha dicho aquí en las dos intervenciones anteriores, tanto por parte de Ana Domènech como del doctor Mulas, el tema de la memoria de trabajo. Pedimos que ellos se acuerden de las experiencias pasadas y que las integren en su día a día, y también pedimos que se adelanten al futuro, pero eso se cruza mucho con el presentismo adolescente. Es decir, a un adolescente no le podemos pedir que se centre tanto en el futuro como a nosotros nos gustaría, porque no es capaz de hacerlo. Entonces, el ver que una persona no es capaz no es lo mismo que considerar que es que no lo quiere hacer o que está siendo oposicionista a la hora de plantear este reto, ¿no? Otra de las cosas importantes es que, evidentemente, en la adolescencia esa transición evolutiva y personal de importantes decisiones, de esa toma de decisiones constante y un momento de cambio de larga duración, pues hace que se vean enfrentados a muchos sucesos estresantes que, junto con otros factores y muchas veces desencadenen situaciones problemáticas, ¿de acuerdo?, en el entorno familiar, en el entorno social, y que tengan un impacto en sus propios recursos personales, tanto a nivel de desorganización, de la habilidad emocional o de autoimagen, sobre todo en el tema de autoeficacia y autoestima. Con lo cual, esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque los sucesos estresantes no tienen por qué ser negativos. Puede ser muy positivo que ellos quieran crecer, pero sí que es un suceso estresante en la medida en que es desconocido, en que es nuevo, que me crea incertidumbre, que no sé a lo que voy. También es un momento en el que pasan de la escuela, un entorno conocido, al mundo laboral, a lo desconocido, como os decía antes. Y luego, por otro lado, el impacto también del TDAH en adolescentes es la importancia de la imagen personal. Bueno, ellos muchas veces en estas edades no quieren decir que padecen este desorden, este trastorno, por lo cual uno de los aspectos claves sería poder trabajar la aceptación del diagnóstico, sobre todo cuando ese diagnóstico ha sido tardío, especialmente en chicas, por ejemplo, y yo lo asemejo muchas veces al tema del duelo, ¿no?, al tema de la aceptación también de los síntomas negativos, porque independientemente que no lo quieren decir, sí que ellos para consigo mismos, para ese forjar la identidad personal y ese quién soy, tienen que tener presente que ese desorden y ese trastorno les está haciendo también ser quienes son. Entonces, para mí es muy importante esto, rescatarlo en este sentido, sobre todo para lo que es ellos y su persona. Con respecto a los trastornos comórbidos, también he querido destacar los más comunes. Esta transparencia quizás la que menos me gusta, porque es la más negativista, como el trastorno que viene a continuación, pero sí que era interesante el destacar que muchos de los trastornos comórbidos no tienen por qué ser los mismos que en la infancia o que en la adultez. El trastorno negativista desafiante como el más prevalente, trastornos de conducta, la violación de las leyes sociales, el tema de transgredir las normas que decíamos antes, esos factores de riesgo que les puede llevar a problemas legales con la justicia, una medida judicial en la edad de la adolescencia. Y he puesto un asterisco porque en los últimos años nos estamos dando cuenta de que aparecen en ese sentido tres formas o tres modos de ver estos problemas de trastorno de conducta claramente. Uno sería la violencia filioparental, la violencia de hijos a padres. Otro sería la violencia en el noviazgo, en sus relaciones de iguales, todos estos aspectos que estábamos comentando antes, y el uso de la violencia, los patrones de dominio-sumisión, las ideas muchas veces clasistas y las creencias que ellos tienen sobre cómo entienden la vida o el uso de la violencia. Y luego otro término muy importante, el acoso y el ciberacoso, cómo pacientes con TDAH pueden ser tanto víctimas
víctimas como agresores. Entonces, nos ha parecido muy interesante y me ha parecido muy interesante rescatarlo aquí porque son cosas que se están viendo ya en la clínica, es decir, son cosas que quizá los que venís del mundo educativo ya lo podéis percibir, las familias lógicamente lo están sufriendo también y es algo que hay que tener muy presente, sobre todo de cara a la prevención de estas conductas. Otro trastorno serían las discapacidades lingüísticas y el aprendizaje. Como problemas emocionales tenemos que tener en cuenta que esa labilidad emocional de la cual he hablado en varias ocasiones, pues esos cambios en el estado de ánimo pueden, junto con otros factores, como veis insisto mucho en junto con otros factores, porque esto no se trata de causa-efecto, centrémonos constantemente en el factor de riesgo, es decir, que estamos aumentando la probabilidad de que eso se produzca, pero no podemos decir que eso vaya a ser así siempre y en todos los casos, y esto es importantísimo. Pero sí que es verdad que presentan ciertos problemas emocionales como puede ser la ansiedad y yo he destacado la distimia porque en casos de depresión es mucho más común que un adolescente padezca distimia, es decir, unos cambios pero no tan oscilantes en el estado de ánimo como puede ser una depresión mayor en adultos, pero que sí que reflejen que tiene bajo estado de ánimo. Otro de los aspectos, lógicamente, el consumo de sustancias y el abuso de drogas. Cuando hay un TDAH, el inicio del consumo de sustancias de abuso frecuente suele ser más temprano, también el TDAH suele ser un factor de riesgo y en ese caso muchos de ellos utilizan determinadas sustancias como automedicación y esto pues es importante tenerlo presente. El doctor Martínez Raga esta tarde hablará también en este sentido, pero desde su perspectiva y desde su trabajo. Pero a mí sí que me gustaría destacar una cosa importante y es que la sustancia de abuso más frecuente, quitando las legales que obviamente son las primeras, el alcohol y el tabaco, sería el cannabis, el THC, la sustancia más consumida por adolescentes y como forma de automedicación para muchas veces esa sensación de que no se entienden, que no se comprenden y que quieren manejar esa inestabilidad, esa prisa por vivir, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando llegamos a la parte de adolescentes jóvenes o jóvenes adultos, ¿vale?, los trastornos de personalidad que en algún caso se pueden desarrollar en el transcurso evolutivo y en el transcurso crónico de este trastorno. Por lo tanto, en el abordaje terapéutico me parece que hay que destacar que el objetivo final, como os decía antes, es la mejora de la calidad de vida, que es necesaria la colaboración y la coordinación entre todos los ámbitos, la familia, la escuela, el equipo de profesionales, la comunidad, que muchas veces la respuesta más fácil y más accesible es la de la medicación, pero evidentemente ninguno de estos abordajes tendría que ser ni excluyente ni sustituir a otro, sino que sería, o la intencionalidad que tenemos muchos es que haya una necesaria complementariedad de todas, ¿no?, y de coordinación de todas. Por una parte tendríamos la psicoeducación, el apoyo y la orientación familiar, entrenamiento en grupo para padres y madres. Por otro lado, tendríamos el tratamiento pedagógico dirigido principalmente a los problemas de aprendizaje, la atención, la memoria, el tratamiento farmacológico, del cual ya se ha hablado y se va a seguir hablando durante esta jornada. La intervención escolar, a mí me parecería interesante, recogiendo también las ideas que comentaba Ana, ¿no?, al inicio de esta mesa, y es que es la necesidad del docente de poner en marcha todas aquellas habilidades y de manejar el aula cuando tiene niños y adolescentes con TDAH. Entonces, por ello, nos parece interesante destacar el entrenamiento en habilidades y el manejo del aula docentes, ¿vale?, en esa intervención escolar, aparte de todo el trabajo que hacen los pedagogos y los psicólogos de centro. Y luego, por último, la intervención psicológica, en la que he querido destacar dos cosas. Actualmente, es evidente la eficacia y la validez que tienen estos dos tipos de tratamiento. Por un lado tendríamos el tratamiento en grupo para la mejora de la interacción social y familiar de estos adolescentes, el entrenamiento en habilidades sociales, un programa de entrenamiento en habilidades sociales. Por otro lado tendríamos el tratamiento individual para la adquisición de habilidades y estrategias de afrontamiento, entre los cuales he querido destacar algunas de los temas o de los ítems más importantes en este tratamiento individual, que serían el control de impulsos, la autoeficacia,
para mejorar esa valía personal que ellos tienen, ¿no? La resolución de problemas sería la parte de, bueno, pues que las primeras elecciones no son siempre las mejores, que tenemos que pararnos a pensar, aspecto que les cuesta mucho a los adolescentes y a los adolescentes con TDAH en especial, pero que tenemos que intentar cambiar su forma de entender las elecciones o las decisiones desde la recompensa más inmediata. Tenemos que ayudarles a entrenarse, a tomar decisiones en las que las recompensas sean medias o tardías. Porque además suelen evitar y adoptar estrategias muy disfuncionales a la hora de resolver problemas. Entonces es un aspecto clave la resolución de problemas y la toma de decisiones en el trabajo psicológico, aparte de en otras esferas, como os decía antes. Otra de las cosas importantes serían los sistemas de autorrefuerzo y valoración personal. Bueno, hay que darles un feedback frecuente, apoyo, comprensión, ayuda, todo ello, junto con lo que estábamos ya diciendo anteriormente, para reforzar su autoestima, que está tan baja en estos momentos y que ya os decía antes que precisamente es una de las cosas que están ahí, ¿no? Con respecto a la organización y la planificación del tiempo, un aspecto a destacar sería la procrastinación, es decir, cuando ellos demoran eso que nos quieren y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan, y no lo abordo, y no lo abordo, y no lo abordo, pero al final se les hace una maraña, se les hace una pelota, se les hace algo grande y normalmente pues eso les hace que los proyectos queden sin finalizar, que tengan un abandono de tareas y entonces es muy importante esta organización y esa planificación del tiempo. Y por otro lado, la gestión, la expresión y el control de emociones, ¿no? Interesantísimo en esta amalgama de situación que os comentaba antes de cómo es el adolescente y cómo es el adolescente con TDAH, entenderéis claramente que es un aspecto importantísimo a destacar. ¿Y qué conclusiones o qué ideas me gustarían destacar en ese sentido? Bueno, pues una de ellas, como decía Funes, la memoria histórica, ¿no? Yo creo que muchas veces los docentes, los profesores, los formadores nos olvidamos que hemos estado en la otra parte, pero también los padres nos olvidamos que hemos sido hijos, los adultos nos olvidamos que hemos sido adolescentes. Me parece interesantísimo destacar esto y que lo tengamos presente, porque la convivencia con un adolescente no puede ser una convivencia de lucha, o no debería de ser, porque eso no nos enriquece, debería de ser el poder ponernos en su situación, ponernos en su piel, en sus zapatos y recordar que nosotros también hemos estado ahí. Como el que ha sido profesor ha sido alumno, como el que ha sido padre ha sido hijo y el que ha sido adulto ha sido adolescente. Otra cosa importantísima sería el tema de la presencia de adultos disponibles, apoyo, afecto. Somos modelo como agentes educativos, los padres, los profesores y estamos ahí. Entonces, bueno, pues esa conciencia de ser modelo es importante, pero también ese apoyo, ese afecto incondicional, ese cariño, esa complicidad, para mí yo creo que para su crecimiento y para ayudarles a crecer es muy importante, es un aspecto vital, y porque además yo creo que en las familias, cuando se sitúan en esta perspectiva, cuando se sitúan desde este modelo de la conciencia, valga la redundancia, de ser modelo y de apoyarles, lo viven todo muchísimo mejor. Por otro lado, centrarnos en las potencialidades y no en las dificultades. A mí esto me parece vital y esencial. Repito mucho las palabras, pero porque, claro, las conclusiones son para mí como las ideas que os quiero dejar con impronta, ¿no? con importancia. Entonces, bueno, pues intentemos evitar las excesivas instrucciones, las excesivas críticas, el corregir demasiado y vayamos al otro lado. Está demostradísimo que el afecto y el refuerzo positivo, referidos también a su valía personal, tienen una enorme potencia para ellos y tiene un enorme calado. Entonces, si la evidencia científica nos lo está diciendo y nosotros, aunque no tengamos evidencia científica, lo estamos comprobando en las escuelas, los profesores, los padres, los terapeutas, pues llevémoslo a cabo. Por cada crítica, más elogios. Y centrémonos en aquellas pequeñas cosas, por mínimo que sea, ese comportamiento positivo que se refuerce, porque ellos son muy sensibles al refuerzo positivo y eso les va a ayudar a creer que son capaces. Y esto es muy importante para la autoeficacia y es muy importante para que ellos crezcan de una manera mucho más sana y saludable.
Con respecto al marco normativo firme y razonable, destacar 3 cosas importantes. Una de ellas es que las normas han de ser claras. A veces no las expresamos de manera clara, las hacemos muy complicadas, no se las simplificamos en pasos pequeños, que han de ser consistentes en el tiempo y en el espacio, que han de ser coherentes en base unas a otras, pero también en base a los hermanos que no tienen TDAH o a los hermanos que en ese momento no son adolescentes, que es importantísimo la negociación en la adolescencia, porque por todas las características que hemos visto antes, si ya de entrada van a oponerse y ya de entrada van a rechazar, si utilizamos la negociación como una herramienta a la hora de poner normas en casa, eso nos va a permitir que asuman y que acaten mejor las normas, con lo cual es una estrategia de éxito. Entonces, aboguemos por esa estrategia de la negociación y luego, lógicamente, en este caso, los educadores han de ser frente común para poder obtener resultados mucho más positivos. Otra de las cosas importantes serían las habilidades para la vida, toda esa parte que hemos dicho antes de entrenarles en relaciones sociales, entrenarles en resolución de problemas, en toma de decisiones constantes que han de tomar en ese momento de la vida. En ese sentido, para mí es importante destacar que ellos son los actores principales, que debemos dejarles crecer y a veces nos cuesta, pero nos cuesta desde nuestra perspectiva de adulto o de terapeuta o de clínico o de profesor o de persona que lleva mucho tiempo trabajando con estos temas y en la adolescencia, ¿no? Pero en realidad ellos tienen que pasar por la suya, tienen que vivir la suya, tienen que aprender de sus errores y en ese sentido yo creo que debemos dejarles crecer, lógicamente siendo una guía y estando de apoyo y de afecto incondicional todas las personas que estamos a su alrededor. Bueno, y ahora, para terminar, quería poner una frase para pensar, porque muchas veces decimos que la adolescencia, los adolescentes han cambiado, que hay cosas que ya no eran como antes, que no sabemos enfrentarnos a estos cambios de la adolescencia. Tendríamos que comprobar si es de Sócrates o no, pero en cualquier caso nos dice: los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen pésimos modales y desprecian la autoridad. Muestran poco respeto por sus superiores y prefieren insulsas conversaciones al ejercicio. Son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares. Responden a sus padres y tiranizan a sus maestros. Muchísimas gracias. ¿La apagamos? Bueno, muchas gracias, Lorena. Un premio, ¿no? Porque te has ajustado estrictamente al tiempo. Vemos que vamos trabajando las funciones ejecutivas y entre todos lo vamos con... Pero no hemos podido modificar el marco, es decir, vamos con retraso, con un retraso grande. La jornada ha sido y está siendo muy intensa. Entonces, desde la organización se ha decidido que vamos a hacer ahora el descanso, vamos a dejar, para que además dé tiempo a que lleguen más cuestiones, vamos a dejar el coloquio, unificaremos al final de la jornada, unificaremos el coloquio con relación a todas las ponencias. Dice María Elena que Lorena esta tarde no va a poder estar y entonces que si alguno de vosotros, alguna de vosotras tenéis alguna pregunta, pues nos la respondería ahora, ¿no? Antes de ir al descanso. Disculpad, pero no quiero tener ningún tipo de protagonismo, pero a las 6 de la tarde me he de marchar y es justo cuando han trasladado las preguntas de esta parte de la mañana que se iban a hacer por el retraso. Entonces, bueno, me parece que daros la oportunidad de poder preguntarme o de manifestarme vuestras inquietudes será interesante. Sí. Es que aquí está con el micrófono, te van a pasar el micrófono. Una pregunta muy concreta, porque para mí es un momento de mucho aprendizaje de todo lo que nos has planteado, es en relación con el concepto de comunidad. Digamos, ¿hasta qué punto ves importante, necesario, conveniente dar
generar, digamos, el impulso de que trabajen más en comunidad los adolescentes y jóvenes y de alguna manera también se visibilicen públicamente. ¿Qué opinas sobre ese tema? Cuando te refieres a comunidad, ¿te refieres a todos los agentes sociales de los cuales formamos parte? Me refiero, y a ellos específicamente, hasta qué punto, digamos, en un intento de visibilizar esa comunidad para hacer mayor amplificación de la cuestión del TDAH, ¿lo ves, digamos, perjudicial o no, el que se visibilicen, el que propiciemos que los jóvenes se visibilicen? Sí, básico. Lo comentaba antes en la intervención, que esa parte de la imagen personal en la que ellos muchas veces en este momento de la adolescencia no quieren reconocer ese trastorno, desde mi punto de vista hay que hacerlo visible. Quizá lo he expresado de manera no tan directa ni tan clara, pero lógicamente hay que visibilizar el problema a todos los niveles, a nivel de escuela, a nivel de grupo de amigos, a nivel de familia y a nivel de comunidad. Es que es algo que forma parte de nuestra sociedad y ellos son parte de ella, con lo cual es importantísimo que eso se visibilice y además es que eso les ayuda precisamente a ese proceso de identidad. Es que yo soy así porque tengo unas características especiales, soy diferente, pero por eso ni soy raro, ni soy peor, ni me tienes que tratar de manera diferente, ¿no? Entonces, para mí, básico. Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Hola, Lorena, sí, por favor, quería decirte, muchos de nosotros hemos venido seguramente, aparte quizá de que seamos profesionales, porque tenemos en casa el problema. Precisamente el problema nuestro es bastante desafortunado porque es el caso de un adolescente al que se le ha diagnosticado el TDAH a los 18 años. Es decir, no ha habido un tratamiento anterior, no una intervención psicoeducativa anterior. También existe un consumo excesivo de sustancias, precisamente como tú has dicho, de cannabis, y una negación total. Él sospecha que algo le ocurre. Estamos dudando incluso del tratamiento que se le está dando, porque se está intentando modificar un poco la dinámica familiar para que de alguna forma él llegue a pedir ayuda, pero estamos en este momento dudando. Fíjate que te estoy concretando demasiado en un caso muy, muy personal. Quisiera, fíjate, una pequeña orientación, incluso con bibliografía, grupos de apoyo. Quisiera realmente una palabra, unas palabras de tu parte respecto a este problema que te planteo. A ver, una de las primeras palabras es que muchísimo ánimo y que, como decía Ana Miranda, me ha gustado mucho, como le he dicho, una palabra, la esperanza, porque todo se puede solventar y todo se puede solucionar con un adecuado abordaje. Otra de las cosas importantes es que, evidentemente, con un diagnóstico tardío como es el vuestro, tiene que haber un abordaje terapéutico completo. Entrenamiento a padres, toda la parte de psicoeducación, toda la parte farmacológica y médica, muy importante también, sobre todo cuando hay sustancias de abuso que están en ese sentido incidiendo, toda la parte de tratamiento individualizado y a nivel familiar. Es decir, necesitáis que todo se ponga en marcha y empezar a mover ese engranaje. ¿Te he contestado? ¿Te has quedado un poco así? Mucho ánimo. Sí, lo que pasa es que llevan el micro, ¿sabes? No sé. Hola, buenas. Realmente no sé por dónde empezar. Mi hijo lo diagnosticaron con 9 años. He agotado todo, tratamiento médico no le ha funcionado, psicólogo, de todo. Entonces lo que me gustaría saber, no sé, ¿qué puedo yo hacer ahora cuando tiene 19, se niega a buscar ayuda psicológica, ya le ha agotado todo? ¿Qué puedo yo hacer ahora cuando la familia, por ejemplo, que no me entiende? ¿Qué técnica tengo que usar? Porque su propia familia dice que tiene una memoria selectiva y que es muy listo, y no aceptan el problema. Y yo me veo totalmente, es que no sé,
si me diera alguna técnica o algo, porque él ahora no quiere ayuda, no quiere psicólogo, no lleva medicación, no lleva nada. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, pues desde mi experiencia y teniendo un poco una bola aquí, porque me has hecho una pregunta muy concreta, pero que habría que abordar todas esas características familiares que me dices, esa negación de buscar ayuda o de ir a recibir ayuda porque es producida. Es decir, todos esos factores que vamos a obviar son importantísimos para darte una respuesta muchísimo más eficaz y muchísimo más concreta. Pero por no dejarte sin responder, me parece que es muy importante ponerle delante, sin confrontarle, las evidencias de su trastorno, las evidencias de sus dificultades, las evidencias de su problema y sobre todo no olvidemos que él o ella también está sufriendo. Entonces, rescatar eso para con esa parte emocional, con esa parte objetiva en la que le podamos decir, mira, tienes dificultades en esto y en esto y para esto hay gente que te puede ayudar. Esa sería la idea o sería el primer enfoque por el que yo empezaría, mostrar las evidencias de su problema para que se vaya haciendo autoconsciente de él y a partir de ahí busque ayuda. No quiero insistir porque habrá más preguntas, pero cuando la misma sociedad, los vecinos, la gente que les rodea, se le trata a esa persona, sufre muchísimo, porque mi hijo sufre mucho, se le ven como medio delincuentes, entonces le van creando ahí alrededor la fama esa, y tú dices que es un TDAH y se ríen de ti, dice que es como por comodidad, o sea, nadie te entiende, y llega un momento en que te desespera y no sabes qué hacer. Porque yo me sé mucha teoría y he agotado muchos procesos. Y ya llega el momento que digo, ¿y qué hago? Ya, te entiendo perfectamente y me hago cargo de lo que cuentas, pero yo no me podría dedicar a lo que me dedico si no pensara que siempre podemos hacer algo. Entonces creo que sí que hay una parte de la sociedad que está dejándolos de lado, pero tanto a los que tienen trastorno de TDAH como cualquier otra patología o cualquier otro trastorno. Pero también tenemos aquí un montón de profesionales, de gente, de asociaciones, de federaciones que están trabajando por ello y yo creo que en ellos son los que nos tenemos que apoyar y tenemos que buscar ayuda, porque están haciendo una labor fantástica de difusión, de divulgación, de trabajo con las administraciones, con las instituciones para que todas estas cosas cambien. Yo creo que no nos podemos rendir y no te puedo decir lo contrario, porque si no, no trabajaría con adolescentes ni trabajaría en la práctica clínica si pensara que no hay nada que hacer. Gracias. Ánimo. Gracias. Hola. Esta es la última, ¿no? Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo primero, agradecerte tu ponencia, ha sido magnífica, me ha encantado. Muchas gracias. Y yo principalmente también estoy aquí porque también tengo un adolescente en casa con un montón de comorbilidades. Pero no centrándonos en casos personales, sí me gustaría hacerte una pregunta generalizada que tal vez le pueda servir a la gran mayoría de padres que tengan adolescentes. No sé, una sensación que tengo personal y me gustaría preguntártela a ti como profesional, a ver si es una simple ilusión mía o tal vez es una realidad. Y es que después de haber sentado las bases en un niño, de haber estado tratado, diagnosticado, medicado, con todo tipo de seguimiento, todo tipo de cariño, de ayuda, de apoyo, etcétera, etcétera, llega la adolescencia y todo se vuelve del revés. Ahora parece que se le ha olvidado incluso hasta que tiene que lavarse los dientes. O sea, cuando antes lo hacía, cuando estaba estipulado, con la fotito, la reseña, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente hay que esperar a que el adolescente, a que ese cerebro dé una vuelta de tuerca y madure un poquito más y esperar a que esas bases que se han asentado durante la infancia den sus frutos. A ver, yo creo que he sonreído, pero he sonreído porque lo has expresado de una manera magnífica y muy precisa. ¿De acuerdo? Yo creo que la adolescencia muchas veces, lo digo con ese símil, es como una especie de Kit Kat en esa transición, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se han aprendido de niños se han asentado y se han consolidado, luego en la adolescencia parece que se hayan evaporado y luego vuelven a aparecer. Es decir, ¿tienes la sensación esa? Sí, totalmente. De que se ha olvidado de todo. Efectivamente, pero eso es una característica propia del adolescente. Vale. Entonces, en ese sentido, no
no tenemos que intentar o dejarles hacer y que todo eso pase, sino apoyarles de otra manera como lo hemos hecho de niños, ¿de acuerdo? Porque eso es una característica adolescente y más en ese sentido con los de TDAH. Y es muy importante lo que has dicho también, porque todo ese entorno conocido de la niñez deja de serlo cuando llegan a la adolescencia, con lo cual ese cambio, esa transición, por eso reflejaba yo el impacto evolutivo, es decir, porque esos niños han podido ser diagnosticados muy pequeños y han podido estar 5, 6, 8 años, 10 años diagnosticados, pero cuando llegan a la adolescencia, la historia, la realidad, todo cambia. Y eso es una evidencia, eso es algo que en la comunidad científica se está teniendo en cuenta, para que todo sea más ajustado a esa edad y para que os pueda permitir a padres y educadores a funcionar mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo me atribuyo, antes de irnos, porque ha habido preguntas también concretas que se ha dado respuesta desde el ámbito psicológico, yo pienso que hay una pregunta muy importante que nos hacemos los padres y nos desesperamos, y es ¿qué hacer, no? Cuando las cosas se complican. Yo creo que mi experiencia, que es compartida con mucha gente en España y en otros países, de lo primero que aprendí cuando empecé a salir a Europa a seguir batallando de esta manera, es que hay comunidad, que juntarme con gente que tiene experiencias me puede ayudar, que organizarnos para cambiar cosas muy difíciles de cambiar, como son las percepciones sociales, el estigma, etcétera, etcétera. Al final, a los padres, a los adolescentes, cuando se logra que se encaminen a los adultos que están pidiendo recursos, al final ser miembro de una asociación, y esto también es una evidencia, estar asociados es un factor protector para nuestros hijos, para nuestros maridos, para nuestras mujeres y, por supuesto, para nosotros mismos. Y de esta manera la esperanza no se pierde en tanto en cuanto seamos capaces de ir construyéndola día a día. Es batallar para mejorar nuestro mundo, el de nuestros hijos y el de los que vengan detrás. Creo que este es un mensaje que es muy importante y que objetivamente funciona. Trabajar por una causa, nuestros hijos y los hijos de los demás, es una buena manera de empezar a ver otros caminos, porque hablando con otras personas que están en la misma situación, han pasado, aparecen ideas, aparecen recursos y no por lo menos podemos compartir nuestra situación. Y ahora ya, si os parece, nos vamos al descanso. Muchas gracias.